El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Un feliz amanecer para todos en este día domingo, Día del Señor. Hoy el Evangelio de San Marcos nos relata cómo Jesús va de camino con sus discípulos y mientras va de camino les va instruyendo, busca que la gente no se entere que Él pasa por allí porque quiere tener ese momento de camino, de encuentro con ellos, con sus discípulos. Y empieza a instruirles y les dice: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, va a morir pero va a resucitar también. Ellos dicen que no entendían absolutamente esas palabras de Jesús, pero también por temor les daba miedo preguntarle, no querían preguntarle. Luego, cuando ya llegan a su destino, Jesús le pregunta de qué discutían por el camino, y todos se quedaron callados. Pero Jesús sabía de qué estaban discutiendo por el camino. Por el camino estaban discutiendo quién era el más importante de ellos. Entonces Jesús toma un niño en medio de ellos y les dice: el que es como un niño, ese es el más importante. El que es el servidor de todos, ese es el más importante. Ese es el más grande. Estos conceptos que Jesús les va proponiendo, su sufrimiento, el precio que Jesús va a tener que pagar para transmitir, para asegurar, para reconfirmar la salvación de los hombres, no es solamente un precio de fe que Él tiene con el Padre, no es solamente una doctrina que Él transmite, sino es su propia vida. Su sangre que gota a gota va a ser entregada para reconfirmar el amor tan grande, la certeza, la garantía que sus palabras que están diciendo no son palabras vacías, no es de un charlatán, sino de veras es del Mesías, del ungido, que cada palabra se transforma en amor. Cada gota de sangre que va a salir de su cuerpo se transforma en el mejor antídoto para salvar, para lavar la humanidad, para renovarla, para borrar sus pecados. Y por eso, aunque sus discípulos no entiendan, Él les va instruyendo cuál es el precio que Él tiene que pagar, pero de manera especial asegurándoles para que ellos logren entender y la humanidad logre entender que después de la muerte viene la resurrección. En últimas también eso era lo que Él quería que entendieran y fueran percibiendo, la certeza de la resurrección. Porque después con el martirio de los primeros cristianos, sin duda ellos mismos consideran que el dolor, que el sufrimiento, el martirio tan cruel que van a recibir es muy poco, comparado con la gloria celestial, comparado con la grandeza de la resurrección. Y entonces el creyente siempre es ese caminante hacia la resurrección, es ese caminante hacia la luz. No es simplemente alguien que camina o que va hacia la muerte, hacia el acabose, hacia el fin, sino va siempre hacia ese gozo, hacia esa resurrección final, porque esa es la meta. Y cuando uno tiene clara una meta, pues no se cansa, no se desvanece, no se desanima y no se pierde por el camino. Y entonces ojalá que nosotros tengamos bien clarito cuál es la meta, cuál es nuestro fin último, cuál va a ser nuestro desenlace final, que no es la muerte, no es el acabose, sino es la vida eterna. Somos caminantes hacia la resurrección, o mejor, ya somos resucitados, ya tenemos en nosotros ese germen, esa plenitud. Y reitero, eso era lo que animaba, sostenía Jesús, y también cuando lo lograron entender los primeros cristianos, cantando iban hacia el martirio. San Pablo lo que más deseaba también es decir: ya quiero este trofeo. ¿Y cuál era el trofeo? El martirio. Y que entre más lo maltrataban, más sufría cárceles, azotes, salía feliz por haber podido padecer por Cristo Jesús. Eso no lo desanimaba absolutamente en lo mínimo. Y por eso, que a nosotros también, que vengan las tribulaciones, que venga lo que venga, pero solo suplícale al Señor: Señor, no me suelte de tu mano, sosténgame siempre con tu mano poderosa y acompáñame siempre en los avatares, en los sufrimientos, en las tragedias, en mis enfermedades, en mis luchas cotidianas que yo tengo que vivir y tengo que afrontar. Me basta tu gracia y es todo lo que yo necesito para atravesar con fortaleza este camino, este devenir de mi existencia.
Y en la sociedad nosotros vemos esa gran pelea que hay para ver quién es el más importante. Y en una comunidad, en una sociedad también hay algunos que incluso pisotean, pasan por encima de quien sea con tal de manifestarse el más importante. Pero Jesús de veras nos revela quién es el más importante. Y el más importante es el que sirve. Y él mismo así lo hizo, se manifestó, se expresó y vivió como el servidor. Y de hecho, cuando tú eres el que sirve, ese puesto nadie te lo va a quitar. Y servir es un don, ser generosos es un don. Por eso que ojalá el Señor de veras nos ayude a entender que la grandeza de la vida no es tanto retener cosas, no es tanto sentirse importante, sino cuánto sirve. Y de hecho dicen, Dios al final de nuestra vida no nos va a preguntar qué carro usaste mientras estuvo acá. Si un Ferrari, si un Volkswagen, no. Va a preguntar no la marca del carro, si era fino o no, sino ¿a quién sirvió con ese carro? ¿A quién sirvió con ese carro? No nos va a preguntar si tuvimos una casa muy pequeña o un palacio, sino desde esa casa, ¿a cuántas personas albergaste? No nos va a preguntar si fuimos pobres o archimillonarios, sino que con esos bienes que Dios nos dio, ¿a cuántas personas ayudaste? Fuiste de pocos recursos, pero aunque sea lo poco que tenía, lo compartías con gozo y alegría. Así fuera un café, un agua de panela, lo compartías siempre con alegría. Su tarea, su don era compartir. O si Dios te bendijo con buenos bienes materiales que son siempre una bendición, lástima que no los usemos para lo que es para ayudar, para hacer más digna la vida del hombre, sino a veces nos dedicamos a ser adoradores de los bienes materiales. ¿A quiénes ayudaste? ¿A quiénes serviste? Tu grandeza de creyente, de ser humano también en la tierra, es servir. Para eso hemos venido. Esa poesía hermosa de Gabriela Mistral dice, sirve el viento, sirve el mar. Dios mismo se le podría definir como el que sirve. Y qué bonito que a cada uno de nosotros también nos definirán como el que sirve. Esa persona sí servía extraordinariamente. Que desde el corazón de Dios el Señor nos bendiga, nos proteja con su amor divino, Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un bendecido domingo, una excelente semana para todos. Dios nos sostenga y acompañe siempre.